Jeremías, el profeta Jeremías. Alguien ha dicho que el profeta Jeremías era el profeta llorón, ¿cierto? De hecho, tiene ahí un libro de Jeremías que se llama el libro de ¿qué? Las Lamentaciones. Capítulo 12, dice el capítulo 12 del libro de Jeremías. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo, ¿sí? Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Reconoce que el Señor es un ser justo, ¿no? Algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? La pregunta que él le hace al Señor. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? ¿Alguno de nosotros se ha hecho estas preguntas? ¿Por qué hay gente que le hace mal a uno y sigue tan tranquila, cierto? ¿Por qué hay gente que le hace mal a uno y no les pasa nada y uno se enferma? Y el apóstol y el salmista decía, ¿por qué hay justos que les va como si fueran pecadores y a pecadores que les va como si fueran justos, cierto? Son las preguntas que la mayoría de nosotros nos hacemos. Y luego le reclama al Señor y le dice, tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto, te tienen a flor de labio, o sea, hablan de ti, pero tú estás lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. Y luego le reclama al Señor y le dice, arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. El profeta Jeremías estaba como cansado, ¿cierto? Estaba reclamándole al Señor, dice, oiga, Señor, pero esto está terrible, ¿no? ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. ¿Han escuchado ustedes decir eso? Muy parecida a la situación actual, ¿cierto? Pareciera que el mundo da vueltas, y es cierto, el mundo da vueltas. Pareciera que la vida estuviera rotando alrededor de nosotros y lo que sucedió en el pasado se sigue repitiendo, ¿no? La gente sigue siendo impertinente con Dios y dicen, Dios no verá nuestro fin, así que hacen lo que quieren. Sin embargo, Dios le responde a Jeremías en una forma bien tremenda, ¿no? Le dice, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? ¿Cierto? Si los que corren a pie, otra versión dice, si los de infantería te vencieron, ¿cómo correrás con la caballería? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Mira, tú te estás lamentando por muy poquito. Esto todavía no ha empezado. Lo bueno apenas viene más adelante, le está diciendo el Señor al profeta Jeremías. Y es que cuando nosotros estudiamos la historia del profeta Jeremías, nos damos cuenta que el profeta Jeremías se le hizo un llamado estando joven. En medio de una rebeldía grande que tenía el pueblo de Israel, aunque la rebeldía de Judá contra Jehová está cada vez más arraigada y la apostasía crece, el destino que espera la nación solo empieza a apuntarse, es lo que le dice el Señor. Apenas estás empezando a ver lo que viene más adelante. Muchos son ajenos a la tormenta que se está formando, pero existe en Anatot, la ciudad sacerdotal, un grupo de líderes religiosos que no pueden sufrir la insistencia con que Jeremías denuncia los pecados de líderes y simples ciudadanos, anunciando grandes calamidades que tendrán lugar en Jerusalén y en todo el país. Este grupo de enemigos conspira para matar al profeta Jeremías. Entre tanto, Jeremías vive en una tranquila ignorancia, él no sabe lo que está pasando, pero de algún modo Dios le ha hecho saber que no solo la nación, sino la vida misma del profeta está corriendo un grave peligro. Cuando Dios le descubre las maquinaciones de sus asesinos en potencia, Jeremías reacciona expresando a Dios su sorpresa y su indignación. Lo que Dios le ha revelado no puede ser verdad. Él juzga con justicia, escudriña la mente y el corazón, y sabe que su siervo no ha dado ningún motivo para ser odiado y hecho blanco de una hostilidad feroz. Dios tiene que intervenir librando a su mensajero. Miren, cuando el profeta Jeremías es llamado al ministerio, Dios lo llama y le dice, te voy a hacer profeta, tú vas a ir a las naciones a hablar. Y él le dice, Señor, pero ¿cómo me llamas a mí? Yo soy un niño. Y Jeremías saca esa disculpa de que él era un niño para más bien como corrérsele al llamado. Pero Dios le dice, no te preocupes, que yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar por donde quiera que tú vayas. Así que no temas, porque yo voy a acompañarte y ellos van a tratar de hacerte daño, pero yo voy a estar contigo en todo momento. Dice en Jeremías el capítulo 1 y el versículo 4, la palabra del Señor vino a mí y le dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y la respuesta del profeta es, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. La pregunta, lo que casi todos decimos, Señor, pero es que yo creo que hay otros que predican mejor que yo. Yo creo que hay otros que pueden dar mejor testimonio que yo. Así que ¿por qué no mandas mejor a Isabel a dar los estudios bíblicos y a mí me dejas tranquilo el sábado por la tarde en la casa?
Todos queremos rehuir al llamado de Dios y Dios nos está llamando para que vayamos y cumplamos con una misión. No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a ir y vas a decir todo lo que yo te ordene, le dijo el Señor al profeta. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Es la misma promesa que el Señor nos hace a nosotros. Nosotros nos quejamos actualmente de que la situación es dura, de que las cosas son difíciles, de que en la iglesia piden mucho dinero para el templo, de que cuándo es que nos vamos a ir para ese templo finalmente, y que tantas cosas que vienen a nuestra mente. Pero el Señor nos dice, mira, no temas a nadie, yo estoy contigo. El Señor nos dice, mira, no te canses de insistir en lo que yo te estoy mandando a hacer, porque lo más bueno está más adelante, ¿cierto? Más adelante vienen circunstancias de pronto difíciles también, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, destruir y demoler, y sobre todo para construir y plantar. Dios está dándole una promesa al profeta, y la promesa es que Él va a estar con él todo el tiempo, que lo va a acompañar, que no lo va a dejar solo. Dios nos ha colocado aquí en este lugar a nosotros con esa misma promesa, que van a venir dificultades, que va a haber pruebas, que van a haber personas malas que van a hacernos sufrir a nosotros, que van a haber adversidades, pero que Él está a nuestro lado, que a pesar de las adversidades, Dios siempre está dispuesto a acompañarnos. Dios no es indiferente a la inquietud de su mensajero y le da una palabra tranquilizadora. Los que urden la destrucción del profeta serán destruidos. Sus siervos, sin embargo, sigue sin entender los misterios de la providencia e inicia una nueva intervención en diálogo con Dios, y es donde empieza a reclamarle. Se acerca a él con humildad y reverencia y le dice, justo eres Dios para que yo dispute contigo. Y le hace la pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Y el problema se agudiza porque en la creencia de Jeremías, Dios aparece como causa final de cuanto sucede en el mundo. Tú dices, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. La creencia de aquella época era que tanto al malo como al bueno era Dios el que lo bendecía, y que el que estaba pobre era porque era maldecido de Dios. Pero resulta que nosotros entendemos de que en los planes de Dios no está que nosotros estemos mal. Las cosas malas que suceden en nuestra vida no son porque Dios nos las da. Las cosas malas que suceden en esta vida es porque estamos en terreno enemigo. Estamos en un terreno conquistado por el enemigo, y Dios lo que quiere es que nosotros nos pongamos de parte de la justicia para que podamos caminar por el sendero correcto. El problema que tenía Jeremías era que no estaba entendiendo lo que Dios quería enseñarle. Su piedad es pura apariencia, la de aquellos que dicen que aman al Señor, pero están buscando el mal del profeta. Cercano estás tú en tus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Cuántas personas no se dedican a decir que alaban a Dios, pero con sus actos hacen cosas que no son correctas? Isaías también dijo en el capítulo 29:13, lo citó Jeremías, y también Jesús a los fariseos les dijo lo mismo, que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se veían muy bien, pero por dentro estaban llenos de ¿qué? De huesos de muertos y de todo esto, porque estaban alabando a Dios con su boca, pero su corazón estaba completamente lejos de ellos. Y Dios está haciéndole ese llamado al profeta precisamente es para que él vaya a las naciones y les reprima de todo lo que estaba sucediendo. Y Jeremías se va con la orden que Dios le da. Cuando uno estudia el libro de Jeremías se da cuenta que el profeta aparentemente le tocó lo más duro. Y nosotros, cuando estaba leyendo en el año bíblico el tema de Jeremías, yo me preguntaba y decía, pero si es que a pobre Jeremías le tocó lo más difícil de la historia. Ir donde reyes a decirles que esa ciudad tan bonita que habían construido y ese templo tan hermoso que había construido el sabio Salomón, ese templo iba a ser destruido, y esa era la gloria de Israel. Y encontrarse con otro grupo de profetas que le decían, mira, ve donde el rey, pero no vayas a decirle que todas esas cosas van a suceder. ¿Recuerdan ustedes la historia donde le dicen a él, vaya, y consultan a Dios para saber si les va a ir bien en la guerra? Y consultan a todos los profetas que el rey tenía allí, pero tenía a todos los profetas que le convenía al rey tener. Y le dicen, ¿falta algún profeta? Y dice, sí, aquí falta Jeremías. Entonces vayan, traigan a Jeremías. Y Jeremías en el camino viene con los demás profetas y le dicen, mira, el rey está de muy buen ánimo, el rey está muy contento, está muy feliz porque está siendo visitado por el otro rey del otro reino del norte. Y no quisiéramos que tú hagas de que el rey se sienta mal en estos momentos, ¿no? Así que por favor, cuando tú le hables al rey, dile al rey cosas que sean agradables. Y el profeta Jeremías le dice a los profetas, bueno, yo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Así que nada más eso voy a decir.
Cuando le preguntan, ¿todo va a salir bien?, el profeta de todas maneras como que trata de seguirle la corriente y dice, sí, todo va bien. Y luego le dice el rey, bueno, no me digas mentiras, dime la verdad. Entonces Jeremías le dice, mira, todos ustedes van a morir, de aquí no va a salir nada. Al final les dice, mire, esta ciudad va a ser destruida completamente. Van a venir los babilonios y se van a llevar al rey y se van a llevar a los hijos del rey y van a acabar con todo esto que nosotros vemos. Y entonces le dice al otro, dice, ¿sí ve que este nunca profetiza nada bueno? Y lo meten a una cisterna, lo echan en una cisterna llena de lodo para que muera allá, para que él muera en ese lugar. Sin embargo, Dios le había prometido a él de que le iba a proteger la vida. Lo más tremendo de las promesas de Dios es que Él nos las hace, pero la promesa que le hizo a Jeremías fue que le iba a proteger la vida, no de que lo iba a librar de todas esas calamidades, ¿no? No que no iba a pasar por el valle de sombra de muerte que menciona también el Salmo, sino de que Él iba a estar con él en ese valle de sombra y de muerte. Él no le prometió a Jeremías de que no le iba a permitir que lo maltrataran o que lo golpearan o que lo colocaran en un foso lleno de lodo, quién sabe de qué manera, desnudo, pero le prometió que iba a estar allí con él. E hizo uso aún de un extranjero de aquella tierra para que lo rescatara de aquel sitio, lo sacara, tuviera misericordia de él. Y miren cómo son las cosas de Dios. El profeta estuvo llamando a todos los reyes que hubo allí en Israel. Él estuvo profetizando durante el periodo de 5 reyes de Israel. Y con este último de los reyes, él estuvo allí todo el tiempo profetizándole y diciéndole, mira, esta ciudad está rodeada por los babilonios. Lo mejor que tú puedes hacer es, abre la puerta, ve con una bandera blanca y entrégate delante de Nabucodonosor, que él te va a perdonar la vida. Dios me ha mandado a decirte eso. Dios te va a perdonar la vida. Dios va a preservar tu vida y la de tus hijos, si tú te entregas y salvas lo que queda de la ciudad. Y ellos dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no es palabra de Dios. Y empiezan a maltratar al profeta nuevamente, lo mantienen encerrado, lo tienen preso. Y resulta que las profecías que Jeremías estaba dando allí dentro de la ciudad estaban siendo escuchadas por toda la población, por todo el pueblo, por todos los que allí estaban. Y no solamente por ellos, sino que algunos que se salieron, lograron salir de la ciudad, le contaron a los babilonios lo que estaba pasando dentro de la ciudad. Y les dijeron, ahí hay un profeta que se llama Jeremías. Y el profeta Jeremías le está diciendo de parte de Jehová al rey que se entregue, pero el rey no quiere entregarse. Tanto sucedió así que cuando los babilonios lograron tumbar la muralla, tumbar las puertas y entrar a la ciudad, cuando lograron derribar, abrir un boquete y entrarse a la ciudad, persiguieron a todo el mundo, acabaron con todos los que más pudieron, mataron a todos los soldados. El rey salió corriendo con sus hijos y lo encontraron por allá en el camino, lo trajeron delante del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Lo primero que hizo el rey Nabucodonosor fue que cogió todos los hijos del rey y los mató. Dice que los degolló a todos en presencia del rey y después le sacó los ojos. ¿Se imaginan ustedes eso? Fue lo último que el rey vio. Eso fue lo último que el rey vio, pero ¿porque quiso qué? Porque fue desobediente a Dios. Y cuando entran las tropas de los babilonios a Jerusalén y se apoderan de la ciudad, lo primero que le dicen a los babilonios es, si encuentran al profeta Jeremías, déjenlo tranquilo. ¿Se imaginan ustedes eso? Los mismos enemigos del pueblo de Dios le dicen, mira, el profeta, él pronosticó y le dijo a este rey que se arrepintiera y no quiso. Así que dejen al profeta Jeremías, que si él quiere venirse para Babilonia, que se venga, pero no lo obliguen. Si él quiere quedarse en la ciudad, que se quede. Además, denle provisiones para que no sufra, para que esté bien. El pueblo de Dios no estaba escuchando lo que estaba pasando dentro de la ciudad, pero los enemigos del pueblo de Dios sí estaban entendiendo lo que estaba pasando. Los dirigentes del pueblo de Dios querían matar al profeta, mientras que los enemigos de Dios le estaban preservando la vida al profeta. Y en los últimos capítulos del libro de Jeremías encontramos la descripción de esos hechos, de cómo al profeta Jeremías le dice, mira, si quieres irte a Babilonia vas a vivir muy bien. Esa es una ciudad grande, donde hay mucha riqueza, donde se vive como se vive en Estados Unidos en esta época, o en una época mejor que la que tenemos actualmente, y allí vas a poder prosperar, vas a vivir tranquilo, nadie te va a molestar, ni siquiera vas como esclavo, vas a ir como persona libre. Y al profeta le dan la oportunidad de decidir, fue el único israelita que pudo decidir su suerte. Los demás murieron y los que quedaron vivos fueron llevados esclavos hacia diferentes sitios. El profeta obedeció y el profeta siguió la orden de Dios. Al seguir la orden de Dios fue bendecido por Dios. Y conocemos el fin del profeta de esa manera. Recordemos también que el mismo profeta se paró una vez frente a la puerta de Jerusalén,
a atajar a la gente que entraba con mercaderías en el día del sábado, porque estaban violando el sábado. Y Dios todo esto lo tiene allí. Todo eso lo guarda para darnos la recompensa al final. Dios quiere que nosotros cada día entreguemos nuestra vida a Él, que nosotros vayamos a Él sin murmuraciones, que nosotros guardemos cada uno de los hechos que el Señor tiene para darnos a cada uno de nosotros, y Él nos va a dar a nosotros la recompensa que Él nos da es su protección constante, porque Él ha decidido que de esa manera va a estar con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para lidiar con los de a caballo? Si estamos preocupados cuando hemos lidiado ni siquiera con los que caminan, yo creo que hemos lidiado apenas con los que gatean, porque muchos de nosotros salimos a hacer obra misionera, a entregar un volante, y con el primero que nos dice que no, ya guardamos todos los volantes y nos vamos para la casa, ¿cierto? Ni siquiera nos estamos enfrentando a los que caminan, a los que gatean apenas. Ni siquiera estamos haciendo la parte que nos corresponde, la mínima que nos corresponde. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para enfrentar lo que viene más adelante, que es más duro, y poder recibir esas bendiciones que le fueron prometidas al profeta? Tenemos que prepararnos a través de la oración. A través de la oración debemos orar constantemente. Dice el apóstol, orad sin cesar, ¿cierto? Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Sin cesar quiere decir que oremos todos los días. El pastor decía el miércoles que debemos tener una oración ¿de qué forma? Una oración radical. El radical es el que se va al extremo, ¿cierto? Así que nosotros debemos irnos al extremo, pero en la oración, no en otras cosas. Debemos ser radicales en nuestra oración, porque la oración es la que nos lleva a nosotros a estar cerca de Dios, a caminar con Él. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo primero que dejamos es de orar. Por tanto, el primer paso que nosotros tenemos que restaurar como parte de nuestra vida espiritual para poder contender con las luchas que nos vienen más adelante es a través de la oración, entregar nuestra vida a Dios todos los días en una constante oración. Debemos estudiar diariamente la palabra de Dios, debemos leer todos los días la palabra de Dios. Y no saben cuántas bendiciones se reciben cuando uno estudia todos los días la palabra de Dios, porque todos los días estamos en constante amonestación por parte de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros leímos 1, 2 o 3 capítulos de la Biblia diarios, allí siempre hay un mensaje para nosotros. Siempre Dios tiene algo que decirnos a través de cada una de las palabras que fueron escritas allí. Puede llegar un momento en tu vida en que este tiempo se te vuelva una rutina. Orar, leer, estudiar un pasaje bíblico, meditar, orar. Sin embargo, no debe ser así. Debe de ser un momento especial anhelado. Debemos poder decir junto al salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Leer la palabra de Dios, entregarnos a Él constantemente, entregar nuestra vida en oración, poner nuestros pasos en sus caminos para que Él nos guíe. Y no hay otra forma en que nosotros podamos enfrentar las crisis que nos vienen. ¿Por qué las personas se retiran de la iglesia? Porque se desaniman ante el primer obstáculo que encuentran. Pero es porque no han hecho una relación completa con Dios. Pero eso es un llamado para todos nosotros, para que nos entreguemos constantemente, para que seamos los primeros en acercarnos a Dios en oración, los primeros en hablarle a las personas acerca de Dios, porque en la medida en que nosotros le hablamos a otras personas acerca de la palabra de Dios, nosotros nos beneficiamos a nosotros mismos. Cada vez aprendemos más. ¿Cómo se aprende a dar estudios bíblicos? Dando estudios bíblicos. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a llevar una vida de devoción diaria? Todos los días leyendo la palabra de Dios. Y además tenemos los testimonios de la hermana Elena de White. Todos los días leer algo, una porción de la palabra de Dios, una porción de los escritos de Elena de White. También orar todos los días y la vida de nosotros se va a ir transformando. ¿Queremos que la iglesia cambie? ¿Queremos que la iglesia se transforme? Transformémonos nosotros primero. Dios les bendiga y que cada día podamos hacer uso de estos esfuerzos, de los esfuerzos que Dios está haciendo, porque nosotros nos mantengamos fieles a Él.